Te contaré un misterio que pocos se han atrevido a revelar, una historia envuelta en una maldición silenciosa y, aún así, sostenida por el favor de Dios. Porque en las sombras del corazón humano siempre se esconde un juramento escondido que clama por redención. Y hoy, desde lo alto de los cielos, te hablaré de Judá, el hombre cuyo nombre fue pronunciado entre lágrimas, traiciones y promesas eternas. El hombre que un día vendió a su propio hermano y terminó convirtiéndose en la vena por la cual correría la sangre del Mesías. Yo, que observo los siglos desde el principio, vi el instante en que el destino de Judá empezó a quebrarse. Era una tarde polvorienta en Dotán, y sus hermanos murmuraban contra José con un veneno que crecía desde hacía años. La túnica de colores era más que un regalo, era una herida abierta en 11 corazones. Y entre todos ellos, Judá guardaba silencios que pesaban como piedras, silencios que años después entendería como la raíz de su propia caída. Porque nadie nace villano, uno se pierde lentamente entre celos, heridas y decisiones mal tomadas. Judá observó a José acercarse desde lejos, con la inocencia de quien ama sin medir consecuencias. Y ese día, el cielo tembló. Pues en el corazón de Judá se agitó un pensamiento que él creyó suyo, pero que en realidad era el eco de siglos de lucha espiritual. Un ángel me miró preocupado y dijo, si este hijo de Jacob no cambia hoy, su linaje se corromperá y el plan del Redentor será desviado. Pero otro respondió, es en los corazones rotos donde Dios siembra su mayor transformación. Cuando los hermanos tomaron a José y lo arrojaron a la cisterna, Judá sintió una punzada en el pecho. Sabía que cruzaba un límite del que no se vuelve fácilmente. Sin embargo, en lugar de frenar la maldad, propuso algo aún más oscuro, venderlo por plata. Una decisión que lo marcaría como sombra y que resonaría siglos después cuando otro hijo de Israel, llamado Judas, vendería al Hijo del Hombre por monedas también. Este eco profético no fue casualidad, porque las historias humanas siempre anuncian historias mayores, como sombras anticipando la luz del Mesías. Judá no podía imaginar que su acto formaría parte de un diseño celestial más amplio. Pero en los cielos ya se había decretado que de su descendencia vendría el león de Judá. Y aún así, el linaje que habría de traer a Jesús nació desde el fango emocional de un hermano que se equivocó. Así de escandaloso es el favor de Dios, Él no elige cimientos perfectos, sino vidas que han conocido su propia oscuridad. Días después de vender a José, Judá empezó a sentir el peso de su error. Lo veía en los ojos cansados de su padre, Jacob, que lloraba sin consuelo. Lo veía en sus propias noches, donde cada silencio se volvía un recordatorio de su pecado. Pero el remordimiento sin arrepentimiento es una cadena invisible, te ahoga, pero no te libera. Lo que Judá sentía era el comienzo de una tormenta interna que lo llevaría a caminar caminos que jamás imaginó. Judá se distanció de sus hermanos, como si el suelo que compartían quemara sus pies. Y aunque la Biblia lo narra brevemente, desde los cielos vimos con detalle el conflicto en su alma. Se fue a tierras extranjeras no porque quisiera prosperar, sino porque huía de sí mismo. Y todo el que huye de sí termina encontrado por Dios de una manera u otra. Conoció a Hidá, un hombre que no entendía la fe de los patriarcas pero que fue testigo del declive emocional de Judá. Y luego tomó por esposa a la hija de un cananeo, un paso que los ángeles comentaron con preocupación porque ese camino podía apagar el propósito de su linaje. Judá tuvo 3 hijos, y cada uno de ellos vivió bajo la sombra de esa maldición silenciosa que él mismo arrastraba, una herida espiritual heredada. Y Onán murieron porque su maldad había crecido y porque el propósito debía mantenerse intacto. Desde los cielos se decretó que la descendencia de Judá seguiría, pero no mediante caminos torcidos. Y aún así,
Judá seguía sin comprender que Dios estaba tratando con él, limpiando el terreno de su corazón para algo mayor. Tamar, la mujer que se casó con su tercer hijo, sería el instrumento inesperado que Dios usaría para quebrar las cadenas internas de Judá. Ella vio en él un hombre dividido, fuerte por fuera pero quebrado por dentro. Y su determinación haría que Judá enfrentara su verdad. Pero antes de ese momento, Judá vivió años intentando ocultar su culpa, cubriendo heridas con trabajo, excusas y silencios. Sin embargo, un alma que lleva un llamado profético jamás puede esconderse para siempre. Y mientras todo esto sucedía, en los cielos se preparaba la línea que un día llegaría hasta Belén, donde nacería Jesús. Porque incluso cuando Judá caminaba lejos de la luz, la misericordia ya había asignado sobre él un propósito eterno. Cuando un corazón es escogido, ni la culpa más profunda ni la caída más oscura pueden borrar lo que Dios ha escrito. Así comienza la historia que la mayoría no se atreve a contar, la historia de un hombre imperfecto, marcado por decisiones graves, pero preparado por el cielo para convertirse en un símbolo de redención. Y aunque aún no lo sabía, Judá estaba destinado a encontrarse con el Dios que transforma la vergüenza en gloria. Judá caminaba por los días como un hombre cargado de un peso invisible. Su culpa no se gritaba, no se mostraba, pero lo seguía como una sombra que respiraba detrás de él. Se había convertido en un líder respetado en tierras ajenas, pero por dentro seguía siendo el hermano que vendió a José. Muchos creen que Judá simplemente se alejó, pero lo que no se cuenta es que cada noche tenía sueños donde veía los ojos de José mirándolo desde la cisterna, no con odio, sino con una pregunta que lo perseguía: ¿por qué? Y esa simple palabra era como un fuego que le quemaba los huesos. Pasaban los años, y el cielo observaba la lenta transformación de un hombre que todavía no entendía que todo propósito verdadero comienza con un quiebre. Judá intentaba construir una vida normal, pero su interior seguía siendo un campo de batalla. Y en ese escenario apareció Tamar, la mujer que Dios había elegido para romper las capas más profundas de su corazón. Tamar veía lo que nadie más veía, que Judá era un hombre dividido. Ella sabía que había algo grande en él, pero también sabía que algo oscuro lo aprisionaba. El primer hijo de Judá murió por su propia maldad. El segundo, Onán, se negó a cumplir su deber, y su desobediencia también lo llevó a la muerte. Muchos desconocen que estos juicios celestiales no fueron castigos arbitrarios, sino un movimiento espiritual para evitar que la descendencia del Mesías se mezclara con intenciones corruptas. El linaje que nacería debía estar marcado por un corazón dispuesto a quebrarse para renacer, y ese corazón sería el de Judá, aunque él todavía no lo supiera. Judá, temeroso por las muertes de sus hijos, le prometió a Tamar que le entregaría al tercero, Sela, cuando creciera. Pero este fue otro juramento escondido que no cumpliría. Y esa falta de palabra fue el punto exacto donde Dios decidió intervenir de manera profunda. Porque el cielo no podía permitir que Judá se hundiera en una vida de medias verdades. Lo necesitaba auténtico, transformado, despertado. Y para eso, Tamar debía confrontarlo. Ahora voy a detener por unos segundos la narración, pero sin cortar el hilo celestial de esta historia, para hablarte directamente a ti que estás viendo este video. Si hasta aquí estás sintiendo la fuerza espiritual de lo que se está revelando, te invito a darle like y suscribirte ahora mismo. No porque sea una formalidad, sino porque este canal está rescatando verdades profundas, historias que casi nadie explica, misterios que muchos nunca se atreven a revelar. Aquí hablamos de la Biblia de una manera viva, profética, humana, y si valoras este contenido, tu suscripción permite que más personas reciban estas revelaciones. Quédate hasta el final,
porque lo que viene sobre Judá y su conexión con Jesús es algo que pocas veces se ha contado. Continuemos. Cuando Tamar entendió que Judá no cumpliría su palabra, su espíritu ardió. No en ira, sino en un fuego profético que la impulsó a actuar. Ella sabía que el propósito de Dios con esa familia era mayor que su dolor personal. Y tomó una decisión que cambiaría la historia. Se disfrazó, no por engaño maligno, sino por una intuición celestial que la guiaba. Tamar se colocó en el camino donde Judá pasaría, vestida como una mujer cualquiera, oculta entre velos y silencio. Y Judá, con el cansancio de quien carga demasiados secretos, no la reconoció. Lo que muchos desconocen es que en ese momento, ángeles observaban en silencio, porque el futuro del linaje mesiánico estaba a punto de definirse. Tamar aceptó un riesgo que pocas mujeres en la historia habrían tomado, arriesgar su reputación, su seguridad y su vida para cumplir un propósito que ni ella misma entendía del todo. Y Judá, sin saberlo, selló con ella un destino que uniría su nombre no solo a un acto de vergüenza, sino también a un acto de redención. Tamar quedó embarazada, y Judá no lo supo hasta que comenzaron los rumores. Entonces explotó su furia, ordenando que la castigaran por inmoral. Pero Tamar guardaba en sus manos la señal que lo destruiría y lo reconstruiría, el sello, la vara y el cordón que Judá le había entregado esa noche. Cuando los mostró, el silencio cayó como un trueno. Y ese instante fue uno de los momentos más poderosos en la vida de Judá. Todos vieron la vergüenza, pero en el cielo se vio algo más grande, el nacimiento del arrepentimiento verdadero. Judá levantó la mirada y dijo una frase que quebró siglos de orgullo en su linaje: ella es más justa que yo. Fue la primera vez que un hombre de la casa de Jacob confesaba frontalmente su culpa sin excusas. Ese fue el momento en que el alma de Judá empezó a sanar. Ese fue el inicio de su transformación. Tamar dio a luz a 2 hijos, Fares y Zara. De Fares nacería, muchos siglos después, el Mesías. Sí, Jesús, el Salvador del mundo, descendió de un hombre que había cometido errores profundos, pero que tuvo el valor de enfrentar su verdad. Y eso nos revela un misterio que el cielo ha repetido por siglos: Dios nunca ha necesitado perfección para cumplir su plan, solo corazones dispuestos a ser transformados. Judá aún no entendía cuán lejos llegaría esa redención. El cielo, sin embargo, ya celebraba. Porque un hombre que reconoce su pecado se convierte en un campo fértil donde Dios puede sembrar destino eterno. Y aunque Judá no lo sabía, su viaje espiritual apenas comenzaba. Aún faltaba el encuentro con José, el hermano al que había traicionado, un encuentro que lo llevaría a la mayor prueba de su vida y a la revelación más profunda de su propósito. Cuando Tamar dio a luz a Fares y Zara, el cielo selló un nuevo capítulo en el destino de Judá. Aunque él no lo comprendía del todo, algo en su interior había cambiado. El orgullo que lo había guiado por años comenzó a romperse, como una vasija endurecida que se quiebra para permitir que el agua viva la llene otra vez. Pero la verdadera prueba que revelaría su transformación aún estaba lejos, escondida en los caminos del hambre que se acercaba a la tierra como una sombra interminable. Los años pasaron, y Judá regresó poco a poco a la casa de su padre. Aunque seguía siendo un hombre de liderazgo, ya no era el mismo. La culpa lo había quebrado, la confrontación con Tamar lo había despertado, y una inquietud profunda lo acompañaba en cada decisión. Era como si presintiera que el destino, ese que siempre había intentado evitar, estaba por alcanzarlo. Y lo alcanzó cuando la hambruna golpeó Canaán con fuerza. Jacob, su padre, envió a sus hijos a Egipto a buscar comida. Ninguno sabía que el gobernador que gobernaba con sabiduría y autoridad era José,
el hermano al que habían vendido. Pero el cielo sí lo sabía. Los ángeles se movían, porque el momento más importante en la vida de Judá estaba por manifestarse, el encuentro que lo obligaría a enfrentar su pasado. Cuando los hermanos entraron ante José, sus rodillas temblaron por la majestuosidad del gobernador egipcio. Pero el temblor más grande estaba en José, que los reconoció inmediatamente. En Judá, en particular, vio la sombra del dolor y del cambio. Aunque José mantuvo el disfraz de autoridad, su corazón se estremeció al ver al hermano que lo vendió. Y se preguntó si Judá seguiría siendo el mismo hombre. José puso a prueba a sus hermanos no por crueldad, sino porque necesitaba ver si había redención en ellos. Ordenó que regresaran a su tierra y que trajeran al menor, Benjamín, como garantía de su honestidad. El impacto fue profundo, pues Jacob no quería perder otro hijo. Pero mientras los demás dudaban, Judá dio un paso al frente. Y aquí ocurrió uno de los momentos más desconocidos y trascendentales de su vida. Judá prometió proteger a Benjamín con su propia vida. Lo que el cielo esperaba ver estaba comenzando a florecer. Un hombre que antes había vendido a un hermano ahora ofrecía su propia alma por otro. En el viaje de regreso a Egipto con Benjamín, Judá no durmió. Su mente era un torbellino, pero no del mismo tipo de culpa que lo había atormentado por años. Era otro fuego, la determinación de hacer lo correcto sin importar el precio. Cada paso que daba era un acto de restitución espiritual, como si caminara hacia su propia sentencia y al mismo tiempo hacia su redención final. Él no sabía que José observaba estas cosas con un discernimiento que venía de lo alto. Y cuando la copa de plata fue escondida en la bolsa de Benjamín por orden de José, el corazón de Judá casi se detuvo. Esta prueba no era humana, era divina. Era como si Dios mismo descendiera sobre la escena para ver qué había en el espíritu de Judá. Porque todo hombre puede llorar, pero no todos cambian. Todo hombre puede arrepentirse, pero no todos se levantan transformados. José acusó a Benjamín de robo, y la sentencia era la esclavitud. Y allí, justo allí, Judá vivió el momento más épico de su existencia. Dio un paso adelante, como si los siglos lo empujaran, como si el cielo guardara silencio para escuchar sus palabras. No titubeó, no tembló, no mintió. Su voz se quebró y luego se hizo firme mientras decía: Mi Señor, yo te ruego que tu siervo quede en lugar del joven, porque su vida está unida al alma de mi padre. Yo respondí por él. Te suplico que me tomes a mí y dejes ir al muchacho. Ese instante, aunque breve en la tierra, resonó como un trueno en lo alto. Este fue el momento que definió el linaje del Mesías. Porque el Mesías no nacería de un hombre perfecto, sino de un hombre capaz de sacrificarse. El eco profético de esta escena llegaría siglos después hasta Getsemaní, donde otro hijo de Judá diría: Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Judá había mostrado la esencia del corazón que Dios buscaba para traer a Jesús, un corazón dispuesto a ofrecerse por amor. José, al escuchar esas palabras, no pudo contener más su emoción. Las murallas interiores que había construido durante años se desmoronaron. Lloró, no con lágrimas silenciosas, sino con un llanto profundo que hizo que los guardias se apartaran llenos de desconcierto. Y entonces reveló su identidad. Los hermanos se quedaron sin aliento, el tiempo pareció detenerse. Judá cayó de rodillas, incapaz de hablar. No por miedo, sino por el peso de la verdad revelada. Y José, en un gesto que estremeció a los cielos, corrió hacia él y lo abrazó. Este abrazo fue más que un gesto humano, fue la liberación de una cadena espiritual que había aprisionado a Judá durante décadas. José lo sostuvo como un hermano,
no como un enemigo. Lo levantó como si levantara su propia historia, y ese día, la maldición silenciosa que había perseguido a Judá fue quebrada de una vez por todas. Y aunque muchos piensan que la historia terminó allí, no fue así. El corazón de Judá siguió transformándose. El liderazgo que antes era impulsivo e imperfecto se convirtió en liderazgo espiritual. Él, no Rubén, ni Simeón, ni Leví, recibió la bendición del liderazgo mesiánico. Jacob, al final de sus días, lo declaró como el que llevaría el cetro para siempre. Y en ese instante, el espíritu del Mesías descendió como una promesa eterna sobre su linaje. Cuando José abrazó a Judá y lo levantó del suelo, un silencio lleno de gloria envolvió a toda la sala. No era un silencio humano, era el tipo de silencio que cae sobre un lugar cuando los cielos descienden a observar un momento que está escrito desde la eternidad. Judá estaba temblando, no por miedo, sino por la magnitud del perdón que acababa de recibir. Por primera vez, sintió que el peso que había cargado desde la cisterna se rompía como una cadena oxidada. La maldición silenciosa que lo había perseguido desde aquel día en el campo finalmente había sido desarraigada. José no solo lo perdonó, lo honró. Le entregó provisión, le devolvió familia, le devolvió dignidad y lo invitó a habitar en la región de Gosén, la más fértil de Egipto. Pero lo más importante no fue lo visible. Lo más importante fue que Judá recuperó su voz espiritual. Esa voz que había sido apagada por la culpa comenzó a resurgir con una fuerza que incluso José podía percibir. Y desde ese día, Judá se convirtió en la roca emocional de la familia, el consejero, el que calmaba a Jacob en sus momentos de angustia, el que mantenía la unidad entre los hermanos. Jacob, anciano, pero aún lleno de discernimiento, observaba en silencio. Percibió algo que nadie más veía, que Judá había sido tocado por Dios de una manera que no se podía explicar con palabras. Y llegó el día en que Jacob, sintiendo que su tiempo se acercaba al final, llamó a sus hijos para entregarles las bendiciones proféticas. Cada palabra que un patriarca pronuncia antes de morir es un decreto que afecta generaciones enteras. Y cuando llegó el turno de Judá, el ambiente cambió. Una presencia profunda descendió, como si el mismo Mesías estuviera escuchando. Jacob extendió su mano sobre Judá y declaró palabras que resonaron a través de los siglos: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Aquellos que estaban allí escucharon una frase poética, pero en el mundo espiritual se había desatado un terremoto profético. Silo era el Mesías. Silo era el Hijo prometido. Silo era Jesús. En ese momento, el linaje imperfecto de Judá fue marcado con el favor de Dios más grande que podía existir, llevar al Salvador del mundo en su descendencia. Pero lo que nadie cuenta es lo que Judá sintió por dentro. Su corazón latió con un temor reverente, como si lo recorriera un fuego que no quemaba, sino que purificaba. Allí, frente a su padre, comprendió que todo en su vida había sido guiado por una mano invisible: la traición, la culpa, Tamar, Fares, el sacrificio por Benjamín, el perdón de José. Todo lo había conducido a ese instante donde se convertía en el portador de una promesa eterna. Y ese entendimiento lo quebró. No de dolor, sino de gratitud. Porque Dios había tomado sus errores, sus caídas y sus sombras, y los había transformado en un puente hacia el propósito más alto. Judá cayó de rodillas, y aunque la escritura no lo registra en detalle, la tradición oral antigua cuenta que lágrimas cayeron de su rostro y tocaron el suelo como si consagraran ese momento. Jacob lo miró con ternura, comprendiendo que el hijo que una vez fue impulsivo ahora era un hombre sabio,
capaz de llevar sobre sus hombros un linaje de reyes. Y el cielo, viendo aquella escena, celebró en silencio. Porque en ese instante, un pacto espiritual quedó sellado, del vientre de una mujer descendiente de Judá nacería el rey de los reyes. Años después, cuando Jacob murió, Judá fue uno de los encargados de levantar el cuerpo de su padre. Y aunque los demás también ayudaron, fue Judá quien sintió el peso espiritual de ese acto. Cada paso que daba llevando el cuerpo del patriarca era un recordatorio de que ahora él era la columna que sostenía la historia. José lo observaba desde la distancia, con un orgullo silencioso. Sabía que Judá había sido transformado completamente, y sabía que, aunque él mismo tenía autoridad en Egipto, Judá tenía autoridad en el reino espiritual. Con el tiempo, la familia de Israel comenzó a multiplicarse en Egipto. Judá vio nacer a sus nietos y bisnietos, y vio cómo la presencia de Dios se mantenía sobre su linaje de una manera distinta. Había algo en ellos, algo en su mirada, en su forma de hablar, en su forma de caminar, que era diferente. Como si Dios mismo los preparara para el futuro. Y aunque Judá ya era anciano, sentía en su espíritu que no vería el cumplimiento de la promesa, pero que sus descendientes sí verían reyes, batallas, victorias, derrotas y finalmente la llegada del Mesías. Lo que pocos conocen es que antes de morir, Judá tuvo una revelación. No fue un sueño común, fue una visión profunda. Judá vio un trono que no se parecía a ningún trono visto por manos humanas. Era un trono de luz viva, y sobre él se sentaba un rey cuyo rostro brillaba más que el sol. Judá cayó sobre su rostro dentro de la visión, y escuchó una voz que decía, «De ti nacerá el león». Cuando despertó, estaba temblando. No dijo nada a nadie, porque sabía que aquello pertenecía al misterio de Dios. Pero desde ese día, supo que el Mesías no sería solo un rey, sería el Rey eterno. En sus últimos días, Judá reunió a su familia. Les habló con una voz suave pero firme, como quien sabe que está entregando una antorcha que arderá para siempre. Les recordó la fidelidad de Dios, les habló del perdón, del arrepentimiento, del honor y del valor. Y antes de morir, les dijo algo que pocos entendieron: el camino del Mesías estará lleno de sombras, pero también de gloria. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de sus descendientes. Judá murió en paz, sabiendo que Dios había redimido su historia. Y aunque su cuerpo quedó en la tierra, su legado se convirtió en un río espiritual que atravesó generaciones hasta llegar a David, Salomón, Josías, Zorobabel y finalmente a José, esposo de María. Y desde ese linaje imperfecto, marcado por errores, sacrificios y transformaciones, nació Jesús, el león de la tribu de Judá. La muchacha, ahora silenciosa como el amanecer antes de que el sol se asome, levantó los ojos hacia el cielo como si buscara una respuesta que ninguna voz humana podía darle. Su corazón no conocía odio ni rebeldía, conocía, en cambio, la extraña paz de quienes saben que sus vidas están entretejidas en un propósito mayor, aunque duela, aunque arda, aunque desgarre. No lloró, porque incluso sus lágrimas parecían temer romper la santidad del momento. Fue entonces cuando Jefté entendió que su hija era más fuerte que él, más fuerte que cualquier guerrero, más fuerte que cualquier líder. Él había ganado una batalla, pero ella estaba a punto de ganar algo más grande, la eternidad de los recordados. Ella le dijo: «Padre, permíteme ir a los montes durante 2 meses para llorar mi juventud con mis amigas». Y Jefté, que ya no tenía fuerzas para negarle nada, asintió. Observó cómo la joven se retiraba,
acompañada de muchachas que compartían su dolor, caminando con pasos lentos y firmes hacia los montes donde los vientos parecían susurrar plegarias que nadie había pronunciado. Aquel lugar se convertiría en un santuario improvisado, donde el tiempo suspendía su prisa para contemplar la pureza del sacrificio. En los montes, lejos de todo juicio humano, se oyeron cantos, oraciones, lamentos suaves y palabras de entrega que ascendían al cielo como incienso. Las amigas de la joven lloraron con ella, no solo la pérdida de su vida, sino la pérdida del futuro que no tendría, el amor que no conocería, los hijos que no acunarían sus brazos, las risas que se quedarían sin hacer. Pero también lloraron la grandeza de su obediencia, esa obediencia que, aunque nacida de un juramento imprudente, se había convertido en un acto de honra. Un eco del sacrificio perfecto que siglos después completaría el Hijo de Dios. La Escritura no vuelve a mencionar su nombre, pero su historia resonó en los corazones de las generaciones. Y es aquí donde muchos no entienden la profundidad de este relato. No se trata simplemente de un padre atrapado en una promesa, ni de una hija resignada a la tragedia. Se trata del misterio del precio espiritual que con frecuencia pagamos por decisiones hechas sin escuchar claramente la voz de Dios. Jefté no había sido un hombre malvado, sino un hombre apresurado. Un hombre que deseó agradar a Dios, pero que no entendió que Dios no necesitaba ese tipo de voto. Su historia se convirtió en un recordatorio imperecedero: nunca prometas desde la emoción, promete desde la comunión, nunca declares desde el miedo, declara desde la sabiduría. Cuando los 2 meses terminaron, la joven regresó. Sus ojos ya no eran los de antes, no había en ellos ni terror ni tristeza, sino algo más profundo: aceptación. Jefté sintió como su pecho se cerraba, como su alma se resquebrajaba. Él había vencido a sus enemigos, pero había sido derrotado por su propia lengua. Y, sin embargo, la joven caminó hacia él con la serenidad de un cordero destinado al altar, con la dignidad de quienes comprenden que la vida no es nuestra, sino de aquel que la dio. El acto final no se describe en detalle, quizá como un gesto de misericordia divina hacia quienes leen su historia. Pero lo que sí quedó grabado fue el legado. Cada año, las hijas de Israel iban a llorar a la hija de Jefté durante 4 días, no por morbo, no por tragedia, sino por honor. Porque en un mundo lleno de egoísmo, ella había encarnado lo que significaba entregarlo todo, incluso lo que parecía imposible entregar. Y aquí surge la reflexión que muchos omiten: esta historia, tan antigua como el desierto, tan dura como la roca y tan profunda como el silencio de Dios, encierra una verdad espiritual que transforma vidas. Nos recuerda que Dios no se complace en sacrificios humanos, sino en corazones obedientes, humildes y prudentes. Nos enseña que la victoria puede ser, algunas veces, más peligrosa que la derrota, porque en la victoria nos emocionamos, nos exaltamos y hacemos promesas gigantes que nuestra alma, al volver a la calma, no puede sostener. Jefté aprendió tarde, pero aprendió. Y es posible que haya pasado el resto de su vida recordando las palabras de su hija, sus ojos, su última mirada. Tal vez entendió entonces que las decisiones apresuradas pueden convertirse en cadenas, y que lo dicho en un momento de exaltación puede marcar el destino de quienes amamos. Pero dentro de todo esto, hay también una sombra de gracia. La historia de Jefté y su hija apunta, como una flecha que atraviesa los siglos, al sacrificio de Jesús. A la diferencia abismal entre un voto humano e imprudente y el plan perfecto de Dios. Donde Jefté entregó involuntariamente a su hija por un juramento, Dios entregó voluntariamente a su hijo por amor. Donde Jefté sufrió la consecuencia de una decisión humana, Dios ofreció la salvación como una decisión eterna. La hija de Jefté subió a los montes para llorar su destino,
Jesús subió al monte del Calvario para rescatar el nuestro. Y así, esta historia no termina en tragedia, sino en enseñanza. No termina en sombras, sino en advertencia. No termina en dolor, sino en revelación. Porque toda escritura, incluso las más duras, conducen finalmente a la luz del entendimiento espiritual. Y la hija de Jefté, con su silencio, su valentía y su entrega, se convierte en un espejo donde cada generación puede verse, qué promesas hacemos sin pensar. ¿Qué votos pronunciamos desde la emoción? ¿Qué decisiones repercuten en quienes amamos? Su historia nos llama a hablar menos y orar más, a prometer menos y obedecer más, a dejarnos guiar por Dios antes que por el impulso. Porque, al final, los montes donde ella lloró no fueron solo montes de despedida, sino montes de sabiduría. Montañas donde Dios nos invita a reflexionar antes de actuar, a escuchar antes de declarar, a caminar con prudencia antes de correr hacia la victoria.